Bien, vamos a encontrar la mediana en esta tabla de frecuencias. ¿Ok? Ya, muy bien. Como nos damos cuenta, esto me indica todos los intervalos que tengo. ¿Ok? Estos se llaman intervalos de clase. Esto significa la marca de clase. Esto significa la frecuencia absoluta. Esto significa la frecuencia absoluta acumulada. Y eso significa el producto de la marca de clase, o sea, los números que están acá, multiplicados por la frecuencia absoluta, o sea, por los números que están aquí. Y el tamaño de la muestra, que en nuestro caso el tamaño de la muestra es, sumamos todo, a ver, sería 4 más 2, 6, 7, 17, 33, 33 más 12, 45, que es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a encontrar la mediana. Bien, me están pidiendo hallar la mediana. Bien, para hallar la mediana, primero tenemos que saber cuál es la fórmula de la mediana. ¿Ok? Entonces acá voy a colocar la fórmula. La mediana, ustedes saben que la mediana se representa con ME. ¿Ok? Y su fórmula es mediana igual límite inferior más el ancho de clase por n medios menos f de i menos 1, todo esto entre f de i. Esa es la fórmula de la mediana. ¿Ok? Bien, ahorita vamos a ver qué significa LI, W, EN, f de i menos 1, fi. ¿Ok? Pero esta es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, para eso nosotros damos cuenta en la fórmula que necesitamos tamaño de la muestra, que ya tenemos, que es 45. La frecuencia absoluta, que en este caso es esta columna, y la frecuencia absoluta acumulada, perdón, y la frecuencia absoluta que es toda esta columna. No necesitamos la marca de clase, ¿okay? O sea, no es necesario la marca de clase, solamente es necesario, repito, el tamaño de la muestra, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta que ya la tengo. Entonces vamos a encontrar los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, para hallar esto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Paso número 1, este 1 se repite aquí. Siempre ese número se repite. Entonces le ponemos acá 1. Luego se suma él con él, ese número con ese número. 1 más 2 y se coloca aquí. 1 más 2, 3. Ahora se suma él con él. 3 más 4, 7. Ahora se suma él con él y se coloca aquí. 7 más 10, 17. 17 más 16 me da 33. 33 más 8 me da 41. Y 41 más 4 me da 45. Muy bien, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada. Bien, ahora sí podemos encontrar la mediana. ¿Listo? A ver, entonces, vamos a encontrar la mediana. Para la mediana se utilizan o se deben hacer dos pasos. Paso 1. El paso 1, ¿cuál es? Ubícate. Ubícate. ¿Recuerdas? Paso 1, ubícate. ¿Cómo me ubico? Te vas a ubicar dividiendo el tamaño de la muestra en dos partes, o sea, n entre 2. Siempre te ubicas dividiendo el tamaño de la muestra entre 2.
Bien, bueno, ya tengo el tamaño de la muestra, que es ¿cuánto? 45 dividido en 2 me da 45 entre 2 me da 22,5. ¿Ok? Ahora, ese 22,5, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo vas a buscar? Te vas a ir a la frecuencia absoluta acumulada, aquí, ¿ok? En esta columna. O sea, ¿dónde observo o dónde tengo que utilizar el 22,5? Lo voy a utilizar en la frecuencia absoluta acumulada. Ahí lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver a qué números de esta columna le gana el 22,5. Empezamos. 22,5 le gana a 1. Si le gana, entonces paso al siguiente. 22,5 le gana a 3. Sí, entonces paso al siguiente. 22,5 le gana a 7. Sí, le gana, entonces paso al siguiente. 22,5 le gana a 17. Sí, le gana, entonces paso al siguiente. 22,5 le gana a 33. No le gana, entonces. Acá, una vez que ya ubicas el 33, sombreamos la fila. Bien, sombreamos la fila. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve este número? Para encontrar mi intervalo, el intervalo que voy a utilizar. A este intervalo se llama intervalo mediano. Entonces, este intervalo que voy a utilizar lo voy a colocar acá abajo. Voy a utilizar el intervalo cerrado en 58, punto y coma 66. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que este número me ha servido para hallar o ubicar el intervalo. Por eso dice ubícate, porque el número me ha servido para encontrar el intervalo. Bien, luego que ya encontré el intervalo, el paso número 2, voy a poner acá, paso 2, vamos a utilizar la fórmula. ¿Ok? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la que está acá. ¿Ya? Empezamos, ¿eh? Miren, atentos, ¿eh? ¿Cuál es la fórmula? Mediana es igual a ¿quién? A LI. ¿Quién es LI? LI significa el límite inferior del intervalo. Entonces, ¿dónde ubico el límite inferior? Aquí. Este va a ser el límite inferior. Este sería el límite. LI significa límite y la I significa inferior. El inferior quiere decir el pequeño. O sea, de los dos límites, el pequeño es 58. Entonces, el límite inferior va a ser el número 58. Entonces, en vez de LI voy a colocar o voy a escribir 58 más W. W significa el ancho de clase. ¿Cómo saco el ancho de clase? Ya hemos visto en clase que el ancho de clase resulta de restar 34 menos 26 siempre, ¿ya? O si no, 50 menos cualquiera de ellos, el mayor menos el menor. Restas 34 menos 26 y ¿qué te queda? ¿Cuánto? 8, ¿no? ¿Te acuerdas? El ancho de clase, bueno, voy a escribirlo acá ya. El ancho de clase es más 8. O sea, lo que lo ha sumado a 26 para que me dé 34. El ancho de clase. Entonces ya tengo el ancho de clase que es, acá está. El ancho de clase es 8. Lo reemplazo aquí. Entonces sería ancho de clase 8 por paréntesis n. ¿Pero cuánto vale n? 45. Entre 2, aquí está. 22,5. Entonces pongo 22,5 menos la frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Estas son las frecuencias absolutas. Entonces dice la frecuencia absoluta del intervalo mediano. O sea, estamos hablando del 33. ¿De acuerdo? Observa, mira.
frecuencia absoluta del intervalo mediano. Su frecuencia absoluta sería 33. Pero acá dice menos 1. Ese menos 1 significa la frecuencia absoluta anterior. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué menos 1? Porque significa que esta frecuencia absoluta no la vamos a utilizar, sino la anterior. ¿La anterior cuánto vale? 17. Ponemos acá 17. Todo esto entre la frecuencia absoluta de mi intervalo mediano. Ya hemos dicho que este es el intervalo mediano, su frecuencia absoluta es 16. Muy bien, señoritas, jóvenes, ya está calculada entonces la mediana. Lo único que nos falta es operar. Bien, operamos por último. Primero se resuelve los paréntesis con su calculadora. A ver, mediana es igual a 58 más 8 por 22,5 menos 17. Nos sale 5,5. Todo esto entre 16. Bien, entonces la mediana va a ser igual a 58 más 8 por 5,5 entre 16. Eso te sale 0, en tu calculadora te sale 0,3. Redondeado al décimo, ¿no? 0,3. Bueno, ahora multiplicamos estos dos números. La mediana es igual a 58 más 8 por 0,3. Nos sale 2,4. Bueno, finalmente sumamos 2,4 más 8 y nos resulta, a ver, 2,4 más 58 y nos resulta 60,4. Listo. Y ya calculé la mediana. Listo. Bueno, eso es todo. Gracias.